Saludos amables televidentes y de las redes sociales. Bienvenidos una vez más a su programa Impacto Semanal. Buenas tardes, Dionisio Heredia. Buenas tardes, señor Montero. Bueno, Dionisio, el día de hoy lamentablemente tenemos que iniciar nuestro programa con lo que ha sido la muerte del pelotero Julio Lugo. Una muerte que no ha tomado de sorpresa a todo y que todos los cronistas deportivos están hablando de eso y lo están lamentando al igual que nosotros. Dímelo a mí, que yo le di mucho seguimiento a ese pelotero en aquellos años cuando era un prospecto que estaba en su buena. Jugó con el equipo de Boston, en Estados Unidos. Con Houston. Con Houston, fue firmado en el 95. Es un pelotero que tiene muchas cualidades, porque es un pelotero que también fue muy estudiado, estudió en Estados Unidos. De los peloteros cultos sí, con que contaba la República Dominicana, sí, él era uno de ellos. Sí, aquí jugó mucho tiempo con los Escogido. Leones del Escogido. Sí, es un pelotero que siempre jugó en el campo corto, jugó soletó y segunda base. Era un muchacho muy... Bueno, está en plena juventud todavía porque apenas tenía 45 años. Mañana, precisamente, habría de cumplir 46 años de edad. Como tú decías ahorita, antes de que iniciáramos, el único requisito para morir es estar vivo. Eso es así. Porque una persona llena de vida, incluso un atleta, un deportista, que acostumbraba a ejercitarse con regularidad, incluso se dice que murió acabando de salir del gimnasio, que normalmente las personas que hacen ejercicio tendemos a ser más saludables que los que no lo hacen, pero así es la vida y la muerte nos sorprende a en cualquier circunstancia, en cualquier lugar y en cualquier momento. Bueno, desde aquí de este programa Impacto Semanal le vamos nos vamos a solidarizar con la familia Lugo, y a darle el pésame desde aquí de este programa, y que el Señor lo acoge en su santo seno y que no nos queda de otra, porque ya lo que hay que seguir para adelante. Así mismo, él era un luchador, incluso tuvo una situación en el 2012 con una situación jurídica con unos terrenos y un supuesto abogado que lo estafaron. Que lo estafó con el monto de 27 millones de pesos, y él luchó con ese caso hasta que logró recuperar su dinero. Es decir, que no solo fue buen jugador en el terreno de juego y fue una persona, como decíamos ahorita, preparada, muy educado, muy ecuánime, sino también que era un hombre de batalla, un hombre de lucha, un hombre que no cedía muy fácil. No cedía muy fácil, es decir. Bueno, Dionisio, esa es la vida. Y consolidar a su familia. Así mismo, esa es la vida. Y entrando en otro tema, Dionisio, hay que hablar de la muerte de un capitán de la Policía Nacional que aparentemente murió tras pretender frustrar un asalto por allá en Piedra Blanca de Bonao. Sí, esa zona por ahí siempre tiene una noticia lamentable, siempre hay cosas que se dan ahí en esa zona, en esa franja. Ese capitán trató de frustrar un atraco en la cual resultó muerto un motorista también, y el mismo, el de nombre, ¿cómo era el nombre que se le llama? Sí, el nombre del capitán era Juan Darío Abreu Rosario. Exactamente, esa noticia es fresquecita, esa noticia todavía está en desarrollo. Todavía hay investigaciones, creo que todavía ni han levantado el cadáver del lugar de los hechos, porque hace apenas minutos que surgió la noticia, pero lo cierto es que la delincuencia sigue haciendo sus daños a la sociedad dominicana, y seguimos apostando a las autoridades dominicanas y a nuestro presidente a que ponga mano dura en esta situación, porque lamentablemente estamos en un lazo de tiempo donde la vida no vale nada. A propósito que tú hablas de la delincuencia, Dionisio, no sé si tú te has dado cuenta de un video por ahí que se hizo viral, donde hay un grupo de personas, entre ellos está un popular reggaetonero de República Dominicana que le llaman Toxic Crow, dándole una pela a una persona. Dándole una pela, correazo a un atracador, a
a un supuesto delincuente. Y eso ha sido eco de muchos comentarios, y usted, que incluso venía escuchando por ahí que el Ministerio Público ya lo citó a dar sus declaraciones. Y la gente aquí le gusta mucho opinar y la le morbosidad, gusta el morbo y la cosa, redes. pero señores, eso está bien, lamentablemente hay que decirlo así. Porque fíjate ahí el caso, cómo ese capitán de la policía perdió la vida tratando de frustrar un atraco. ¿Y tú crees que es fácil cuando usted sale a trabajar para la calle o llega a su casa con un dinerito que se lo haya ganado bien habiamente, fajado, y que un delincuente de repente viene, Dionisio, y te lo lleva, o te arrebata tu celular, te lleva tu cartera, y en otros casos más graves, tu vida? Entonces, cuando aparecen esos tipos así que le dan su pela a esos delincuentes, hay que apoyarlos también. Vamos a dejarnos de querer estar pasando paño tibio y de querer estar predicando la doble moral, porque tú puedes estar seguro que esos que están opinando en contra de esa situación, a lo mejor no lo han atracado nunca. Bueno, A mí particularmente no me han atracado nunca, pero yo sí han sufrí atracado. el hallazgo de una vez de un atraco también. Bueno, han atracado no es fácil. personas cercanas a mí. Yo sé la sensación de impotencia que eso causa y hasta de frustración. Entonces, que le den mambo. Eso. Señor director, usted tiene ese video por ahí. Que Eso. le den más duro Eso. a los atracadores, porque los atracadores son bestias. Esa gente no se conmueven de nadie, Dionisio. Eso es así, Eddie Montero, pero también tenemos que tener pendiente que los delitos y los crímenes son de la sociedad y nacen con la sociedad, y cuando vivimos en un mundo, en un país donde la corrupción anda por doquier y donde una sola persona quiere tener todos los millones del mundo, eso acrecenta más y crece más lo que es la delincuencia común. Entonces, muchas gracias, señor director, muchas gracias. Entonces, esa delincuencia común va creciendo y todos somos objeto de algún momento que nos toque la puerta. Pero no le queda más a las autoridades, al país, a los que gobiernan en el momento, de poner mano dura, porque el Estado es el encargado de perseguir la política criminal. Eso es régimen de consecuencia. Usted atracó, usted robó. Vamos a hacerle su proceso y vamos a condenarlo, vamos a sancionarlo como establece la ley. Pero yo no estoy de acuerdo con esa situación de los linchamientos y de tomar la justicia por su mano, porque eso es muy peligroso. Yo me acuerdo que en mis años de estudiante en la universidad, hubo un profesor que me puso a hacer una práctica sobre eso y decía que esa situación de linchamiento se iba a acrecentar en el país, y hoy yo le doy la razón. Pero lamentablemente eso es peligroso para una sociedad, porque eso es algo que puede ser muy, muy grave para la sociedad, y cualquier persona que vaya cruzando, que vaya pasando por un sector donde no lo conozcan, donde no sea una persona de mucha influencia, puede ser objeto de un linchamiento. Sí, no, eso es así con como una confusión. Eso es así. Entonces, por eso está la autoridad, por eso está ahí la ley, para que sea procesado y sean condenados. Pero te voy a decir algo, normalmente cuando suceden ese tipo de cosas es porque ya esas personas han sido agarrados, como dicen por ahí, con las manos en la masa. Y entonces, ¿qué sucede? Porque lo ideal hubiera sido que ellos lo hubieran llevado al destacamento más cercano. Pero tú sabes qué pasa, lo que pasa es que a veces el mismo fervor y la ira del momento y la impotencia, porque oye, ¿qué pasa? Normalmente cuando sucede en esa situación es porque ya por ahí en ese sector ha habido 4 o 5 personas que han sido víctimas de eso, incluso de esa misma persona, y es por eso. Y entonces se da otro hecho que a veces también lo llevan a la policía, y tú sabes de eso, Dionisio. Eso es así. Y la policía lo que hacen es que van y negocian ahí, con el delincuente, si no aparecen. No, porque el policía tiene mucha vertiente para negociar. El policía negocia con el delincuente y también negocia con la víctima. Esa es la situación. Cuando le conviene negociar con la víctima, que la víctima tiene influencia de dinero, negocia con la víctima y dice, ven, que te lo voy a mandar para la victoria. Muchas veces, Eddie Montero, el delito cometido no amerita una prisión,
o no amerita una sanción drástica, pero el policía, como es el encargado de llenar las actas, se encamina y le dice y cuando la víctima tiene dinero le dice, ven, dame tanto, yo te lo voy a mandar para la Victoria. Entonces, y te le hace un expediente y te lo manda para la Victoria con algo que se puede resolver. Entonces, esa es la situación que se está dando. Esas son una situación del momento que había que estar ahí. Y esa es la situación. Y hablando a propósito de delincuencia. Dionisio, las palomas le están tirando a las escopetas, Dionisio. ¿Tú sabes por qué yo digo eso? ¿Por qué tú dices eso? Por el caso de Barahona, del tumbe de las drogas. Los policías que... Tú escuchaste ese caso. Sí, pero eso no es nuevo aquí, Eddie Montero, porque recuérdate que hay personas condenadas de cuando existía el DICAN que también negociaron unas drogas ahí y hubo un alto funcionario, un alto militar. Incluso fiscales que nosotros conocíamos. Exactamente, que también están condenados. Eso no es raro, esos son los casos que no se llegan a materializar, o sea, casos que no se llegan a coronar, como se llama en el argot popular. No, pero los casos que se coronan, esos no salen son más y no salen a los medios de comunicación. Y por eso, Dionisio, es una de las razones que yo vuelvo y digo, porque uno tiene sus amigos en la policía y en los demás cuerpos armados, y siempre hay que aclarar que no todos los policías son malos ni son delincuentes. En la policía hay mucha gente seria. Yo diría que más, los serios son malos. Lo que pasa es que... yo no digo que sean malos serios. Es que los malos hacen mucho más ruido y eso es lo que más... No, lo que pasa es que ellos están destinados para hacer la cosa bien. El destino de ellos es hacer la cosa bien. Y nosotros también, como comentaristas, tenemos que comentar los temas. Entonces yo te decía, lo bonito de ese caso es la narrativa de los hechos. Ese caso se descubre... La forma jocosa. Es la cosa por el hecho de que secuestraron a un cabo de la policía de apellido Armando Félix Batista. Ese nombre muy parecido a un famoso senador de aquí. Cuidado, no toques el tema. Del sur. Entonces, oye, ¿qué pasa? Secuestran al cabo de apellido Félix Batista y lo amordazan, es decir, le dieron su cariño, como dicen. Entonces, bueno, se alarma la población, todo el mundo buscando al cabo y la policía empieza una búsqueda constante cuando el cabo comienza a cantar. Por el rescate del cabo están pidiendo 5 millones de pesos. Que eso es algo que da que pensar. Había que pensarlo y todo el mundo... secuestrar a un miserable cabo y pedir 5 millones de pesos a una familia que no tiene de dónde caerse muerto. Eso es mucho que pensar. Eso fue parte de lo que llamó a curiosidad. Secuestrar a un cabo de la policía y pedir 5 millones de pesos. Entonces, cuando se sucede que el cabo le estaban pidiendo los 5 millones de pesos porque las personas que los secuestradores tenían afinidad con los dueños de la droga, de la cual ellos dieron el tumbe. Entonces, ahí es que cuando el cabo comienzan a partirlo y cosas para que buscara los 5 millones de la droga que él ayudó a sustraerse, a darle el tumbe. Entonces, que el cabo dice que a él solamente le dieron 2 millones. Ahí cantó como un gallo. Comenzó a cantar. Entonces, ahí es que el cabo dice que él solamente obtuvo 2 millones por la gran cantidad de droga que él vendió, que supuestamente habían una gran cantidad de sacos. Habían, Dionisio, como 20 sacos por ahí. Muchos sacos. Como 20 sacos. Hubo uno que se llevó 3, otro 4, otro 5. Entonces, supuestamente, algunos se llevaron de 2, o algunos se llevaron de 3, pero supuestamente ese cabo nada más se llevó 1. Entonces, ¿qué pasa? En el saco que el cabo se llevó habían solamente 10 kilos de droga, la vendió a 200,000 pesos, hacen 2 millones de pesos, según lo que él dijo. Sí, sí. Entonces, por ahí comenzó el asunto y por ahí hasta que comenzó a cantar y dijo todo lo que estaban involucrados en el hecho. El caso es que ahora mismo están presos en Barahona, él y sus demás acompañantes. Ahí hay hasta un capitán ligado en ese hecho. Esa gente, y se menciona un general, es decir que... Esa gente tiene que cuidarlo mucho, el Ministerio Público, porque esa gente tan pasivo a que pierdan la vida. Porque el mundo de la droga es un mundo muy peligroso. Eso no dan consejos. Esa gente no dan consejos. Tienen los juegos pesados. Tienen los juegos pesados. Y más cuando hay traiciones. Entonces, ya entre ellos
hay traiciones entre el mismo grupito que se robó la droga, porque ya ellos, la vida de ellos corre peligro donde quiera que estén. Entonces, pero hay que tú tener sabes, ojo visor Dionisio, con esa gente. algo jocoso que resulta de ese caso, de esa investigación, es que la droga la cargaron ellos en la policía, en la guagua de la policía. En la guagua de la policía. Nosotros compramos combustible y pagamos impuestos para cargar droga. Para cargar droga, señores. No encontraron otro vehículo para cargarla. Bueno, dirían ellos que ahí va más segura. Precisamente, ellos andaban... No, ahí no le iban a detener para invertir, para registrarle nada, ni... Ellos dejaron, porque la droga, según lo que dice en la investigación, la dejaron abandonada y una cuantas armas de fuego. Entonces ellos desmontaron la droga del vehículo donde la dejaron y la montaron en el vehículo de la policía y la trasladaron a su destino final en el vehículo de la policía. ¿Cuántas cosas estamos viendo hoy día, Dionisio? Domingo, para que me chequee Dionisio, ¿cuántas cosas estamos viendo hoy día? Así es la vida. Verdad que es como dicen que le están las palomas tirando a las escopetas. Señor director, pónganos el teléfono por favor, sí, para que nuestros amables televidentes se comuniquen con nosotros. Hay otro tema muy importante, Di Montero, ahí, que es del colegio de abogados. El colegio de... Tu amigo Surún Hernández dando de qué hablar. Sí, ese es un tema que... Eso se venía a venir, que él iba a seguir regateando, como se dice normalmente. Ahora apoderó el Tribunal Constitucional para que conozca de la litis de la oposición que tiene el Colegio de Abogados en que la Cámara de Cuentas sea auditado. Pero vuelvo y le repito lo mismo que le repetí en el programa anterior. Señor, si usted no tiene nada que temer, deje que esa gente audite en el Colegio de Abogados, porque... Hay un adagio por ahí que dice que el que no tiene hecha no tiene sospecha. Nosotros lo tenemos ahí por tres periodos que tiene ya. 3 periodos el único que ha durado, el único. 3 periodos consecutivos. Nosotros los abogados lo tenemos a usted ahí, confiando en que usted está haciendo una buena administración. Entonces... Teléfono, Dionisio. Sí, cójalo. Buenas tardes, ¿quién habla y de dónde? Buenas tardes, el Señor les bendiga, los doy a todos. Amén, hermano. Yo escucha desde los Trinitarios, Juan Domingo, específicamente Pincha Letrero. Diga, hermano. Diga su inquietud, hermano. La inquietud es que este síndico, el señor alcalde Manuel Jiménez, aquí hay una basura por donde quiera, el país más contaminado es Santo Domingo, ni siquiera en Puerto Príncipe, en Haití, que hay tanta basura. Manuel Jiménez, por favor, ven a auxiliar a nosotros, traen los camiones, nos están arrojando la basura. Ahí está su denuncia, hermano. Muchas gracias por llamar. Yo no sé, porque nosotros mismos aquí anunciamos una flotilla de camión que recibió el alcalde. Y yo vi en esta semana mucho movimiento. Claro. Habrá que darle un poquitito más de tiempo, pero yo entiendo que esa situación va a cambiar. Sí, nosotros aquí, cuando hemos tenido que decir las cosas, la hemos dicho, pero yo creo que vamos a darle un poquitito más de tiempo, porque yo entiendo que él está tratando de enfrentar esa situación. Pues bien, Eddie Montero, como te seguía diciendo del caso de la Cámara de Cuentas y el Colegio de Abogados, es que eso no es, eso hasta los chivos de Bonao lo saben, como que se dice, los chinos de Bonao lo saben. Señor, usted sabe que la Cámara de Cuentas tiene la facultad jurídica para de auditar a todo el que maneja fondos públicos, el que recibe fondos públicos del Estado, y el Colegio de Abogados no es ajeno a esa situación. Claro. El Colegio de Abogados recibe unos fondos públicos que vienen directamente del Estado. Ahora, Surún Hernández tiene sus empresas. Que incluso una empresa de él salió ahí en una ocasión con una situación de ¿una licitación? Sí, no, salió con un problema ahí de una cuestión que tenía que ver con turismo. No en su empresa privada que lo quieren auditar. Ahora, si fuese en su empresa privada, nosotros mismos lo acompañáramos. Claro, todo el apoyo posible. En la protesta le diéramos el apoyo, pero es auditar el Colegio de Abogados, que nuestro colegio que nos corresponde a todo y que maneja los intereses de todos nosotros. Yo estoy seguro que Surún Hernández recibe fondos del Estado. Yo estoy seguro de Montero que Surún Hernández hace una encuesta a todos los miembros del Colegio de Abogados y le pregunta, ¿usted está de acuerdo con que auditen el colegio?
y el 99% le va a decir que sí. Hasta los mismos empleados del mismo colegio le van a decir que sí. Entonces, porque todo lo que queremos es la claridad de los asuntos. Eso señor. está raro que él no quiera que lo auditen, porque a nosotros ahora mismo nos dicen ahí de afuera, Dionisio, que nos van a revisar aquí. No, a nosotros nos van a registrar allá afuera un policía y tenemos que levantar la mano y que nos registren, porque no tenemos hecha. La cosa, no hay problema. Entonces, donde no hay hecha, no hay sospecha. Señoría. Bueno, Dionisio, otro tema que ha estado en la palestra pública es el caso haitiano, Dionisio. Bueno, es un caso que le da la vuelta al mundo. Bueno, y que no deja de ser noticia, muchos hechos, Ahora mismo, mira, Dionisio, yo quiero comentarle específicamente unas declaraciones que dio el ministro de Salud Pública de que el Estado Dominicano solamente en lo que va de año ya ha devengado 10 mil millones de pesos solamente con la parturienta haitiana. Eso es caótico. Eso es asombroso. Eso es humillante y asombroso. Eso es asombroso. Entonces, que en ningún país del mundo aguanta situación. Eso. Pero estamos hablando que es con una sola rama, es decir que no estamos, o sea, eso es solamente con la parturienta. Es decir que eso ahí no abarca una persona que vaya a chequearse y sin tú calcular una serie de cosas más. Es decir que yo veo algunos haitianólogos, algunos comunicadores que son pro haitianos, porque aquí hay de todo en este país, hay que decirlo así. Y que se le escuche lo que están diciendo. Es la cosa, defendiendo ese tipo de cosas. Señor, óigame, si algo tenemos que hacer los dominicanos ahora en una situación, todo al presidente. Es apoyar al presidente de la República. En su lucha, claro. Y una lucha de todo. Y a los organismos de seguridad del Estado y al director y a la dirección de migración, que te voy a decir, por primera vez se ha visto un esfuerzo real por combatir esa situación, que la dirección de migración debió haberlo hecho antes, es la realidad. Eddie, déjame decirte algo. Debió haberlo hecho antes, pero ya que lo está haciendo, vamos a apoyarlo. Déjame decirte algo. Mira, yo estuve en esta semana escuchando un comunicador haitiano que le doy todos los méritos y toda la razón. Estados Unidos, Canadá, Francia y República Dominicana, como dice ese comunicador, le han querido vender al mundo de que Haití es el país más pobre del mundo, y ellos dicen que ellos no son el país más pobre del mundo, que ellos son uno de los países más ricos del mundo. Lo que pasa es que ellos lo quieren vender así para ellos poder hacer lo que quieren hacer con ellos, para poder maniobrar en su país, que no lo dejan ser ellos, porque desde la independencia, una independencia que fue financiada por Francia, desde ese entonces ellos están pagando la secuencia de lo que está pasando hoy en Haití. Haití es un país que es rico en minerales. Debajo de la tierra Haití tiene mucho oro, tiene mucho petróleo, y eso es lo que no quiere que se sepa. Lo que pasa, los Clinton compraron una gran cantidad de terreno en Haití, que eso está, que nadie pasa por ahí. Mira qué es lo que pasa. Si nos vamos a la época de la Hispaniola, por ahí por 1452, recuérdate que Haití era el país más próspero de la Hispaniola. Pero por eso le bañó Puerto Príncipe. Haití era el principal productor de banano, de café, de una serie. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En este momento, en esta situación, el más pobre, ¿por qué? Porque lo han empobrecido, esa es la situación. Porque es verdad, Haití fue un país próspero. Ahora, ¿qué pasa? Ha sido una riqueza mal administrada, y si tu padre en este caso te dejan una herencia de 1.000 millones de pesos, tú tienes que tener la capacidad de administrar esa riqueza y preservarla. Para la familia, el patrimonio familiar. Es tanto así, Dionisio, que aquí hay un señor que le dejan un patrimonio en San Pedro de Macorís, un apellido Carrión, de más de 1.000 millones de pesos, y ese muchacho desbarató esa fortuna como en 3 años. Decía, Haití era próspero, o sea, él está hablando una verdad media y una mentira media. Haití era próspero, pero ahora mismo en la actualidad es cierto que Haití es el país más pobre. ¿Por qué? Porque la pobreza de Haití la han dilapidado. Y Haití, la clase política de Haití, para lo único que ha tenido capacidad para enriquecerse ellos y empobrecer a los demás, a
a los demás haitianos. Entonces, ¿qué otro problema que ha sucedido en Haití de por año? Que es que los haitianos son depredadores por naturaleza, entonces los haitianos han acabado con todo. Una de las situaciones, el por qué. Ahí está la llamada. Buenas tardes, ¿quién habla y de dónde? Buenas tardes, Dionisio Heredia, le habla Freddy, de aquí de Yamatá. Oh, Bueno, Dionisio, ese es hermano, tuyo. ¿cómo está? Buenas tardes, cuénteme, ¿qué hay de nuevo? Todo bien, gracias a Dios, aquí esperando la Nochebuena fríamente, no hay nada por parte, dígame a ver, mira si hay algo bueno para allá. Así estamos todos esperando que llegue lo bueno, pero ello llegará, no se preocupe. Nos vemos por allá en diciembre, si Dios quiere. Dígale a Dionisio que le busque su Nochebuena. Dionisio es un hombre próspero. No me deja promoción. Yo soy un seguidor de ustedes. Gracias, hermano, gracias por seguirnos. Ya usted sabe, Y gracias. tenemos un arrocito nuevo aquí guardado. Gracias, hermano. Gracias, muchas gracias. A su orden, este programa es suyo, siga llamando. Ok. Gracias. Pues bien, entonces yo te deseo a Dionisio, antes que llamara el amable televidente, que lo que él dice es una verdad media. Porque ciertamente Haití era próspero, lo que pasa es que la riqueza de Haití ha sido dilapidada. E incluso recuérdate que en el programa de la semana pasada dijimos que Francia, que debiera hoy de estar en auxilio de Haití, le quitó a Haití un monto extravagante para que ellos lograran su independencia, una suma de 20,000 millones de dólares le quitó Francia a Haití para dejarlo que fueran dique libres supuestamente. Que eso es parte de una independencia comprada. Una independencia comprada, pero estamos hablando 20,000 millones de dólares, Dionisio, que hasta ahora son muchos. Ahora imagínate. En aquellos tiempos, que lo que se andaba era en canoa y unos barcos que duraban meses para llegar y años para llegar de un lugar a otro. O sea que estamos hablando de todo el dinero del mundo y entonces por eso es que se ha dicho siempre que Francia es compromisaria en gran medida de la desgracia de Haití. Los Estados Unidos tienen mucho que ver. Pero lo cierto es que hasta donde yo veo, Eddie también. Montero, Haití va a tener que limpiarse con sus propias aguas. Haití, yo veo que nadie quiere ayudarlo, que Haití va a tener que recuperarse solo, ponerse a pensar ellos, los jóvenes de haitianos, los estudiantes haitianos, ponerse a tirar para adelante, a pensar cómo van a salir de esta situación, porque es una situación muy calamitosa y lamentablemente República Dominicana no puede más con el problema haitiano. Y hay que apoyar No las autoridades podemos más, dominicanas, lamentablemente. Dionisio. Hay que apoyar al presidente, a las autoridades de migración con las medidas que están tomando. Que vuelvo y reitero, yo entiendo que esas medidas debieron haber sido tomadas antes, pero perfecto, ya que no las tomaron antes, vamos a apoyarlo ahora, como dominicanos que somos, como patriotas, como nacionalistas, y vamos a dejarnos de estar hablando pendejadas, que hagan lo que tengan que hacer, porque lamentablemente sí, eso no puede República Dominicana no puede cargar con el problema de Haití y no solo. dejarse amedrentar y ponerle caso a esa situación de esa banda foratera que aparecen en Haití, que aquí este país está bien asegurado, esa Fuerza Armada que tenemos ahí está blindada, eso por ahí no va a pasar nada. Y si pasan para acá, aquí también le vamos a responder. Porque Entonces, eso es así. entonces un minuto, señor director, el caso de la parturienta, claro que se la lleven, con todo el respeto de los derechos humanos. A los derechos humanos y toda la dignidad del mundo, pero sí que la monten en la guagua y que se la lleven a darle a su país, porque eso es viejo, es una práctica vieja que se viene practicando hace muchos años. Hace muchos años, pero precisamente ¿por qué? Porque aquí no se había enfrentado esa situación. Entonces, muy bueno allá ella, embarazarse allá en Haití, venir aquí a parir con el presupuesto nacional que no da ni siquiera para las dominicanas. Es asombroso que el 40% de las mujeres que dan a luz en los hospitales son haitianas, es decir, que de cada 100 mujeres dominicanas que dan a luz hay 40 que son haitianas. Así entonces, es, Eddie, no están haciendo más señas que un tráfico, le vamos a despedir de nuestro público y que sea hasta la próxima semana que estaremos nuevamente en su programa Impacto Semanal. Que Dios le bendiga a todos. Eddie Montero y Dionisio Heredia, que nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Bye bye.